¿Cómo están? Dios les bendiga, amados. Que el Señor sea con ustedes ahí en donde usted esté. Que el Señor sea grandemente entregándole su paz, la paz que solamente Dios puede entregar. Bendecimos este día, damos gracias al Señor por este día porque podemos nuevamente juntarnos a reflexionar de la palabra del Señor y escudriñarla y aprender de Él y aprender de su consejo oportuno que siempre nos va a hacer bien. La palabra que quiero compartir con ustedes hoy día está en Lucas 21:36 y dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Esta palabra el Señor me la dio hace muchos años atrás cuando me explicó y me mostró lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y para poner un poquito de contexto, les cuento que el Señor Jesucristo venía desde el templo, venía de exaltar a una viuda que entregó todo lo que tenía. La hizo de alguna manera, la hizo digna. Y fíjense que también otra situación que se dio es que algunos de sus discípulos exaltaban de forma tremenda los edificios del templo y además los adornos que tenían el edificio del templo. Entonces el Señor le da una respuesta dura, una respuesta futurista, escatológica, y le dice: lo que ustedes ven hoy día en el templo será destruido. Vendrán esos días en que será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Esa es la respuesta que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Entonces, ahí ya nace el deseo de sus discípulos de preguntarle sobre escatología, sobre las cosas futuras, sobre las cosas que han de venir. Y entonces le hacen tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Las cosas de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Entonces, el Señor comienza a describirles a sus discípulos todas las señales que vendrán antes de que comience la gran tribulación sobre esta tierra. Esos 7 años en donde vendrán 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Entonces vendrá una gran destrucción sobre esta tierra, entonces, y juicio sobre esta tierra. Y el Señor les empieza a mostrar que van a haber señales antes de que comience ese periodo de 7 años. Y lo impactante de este capítulo, hermanos y hermanas, este es un capítulo escatológico, Lucas 21. Y lo impactante de ello es que el Señor lo termina indicando algo importante para ti y para mí. Algo muy importante para la iglesia. Que oremos pidiendo ser dignos de escapar de todas esas cosas terribles que vendrán sobre la tierra en ese periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación. Y fíjense que además nos añade algo importantísimo, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos está hablando aquí que las cosas que están descritas en Lucas 21 o en Mateo 24 o en Marcos 13, que son capítulos escatológicos del último tiempo, del tiempo postrero, del tiempo que nos tocó vivir a ti y a mí. El Señor nos está hablando que esas cosas, esas señales serán inevitables y tendrán que venir a la tierra para probar a los moradores de la tierra. Así lo dice Apocalipsis 3:10. Pero también el Señor nos dice a nosotros, a ti y a mí, a la iglesia, le dice que hay una salida. Hay una salida importantísima y que solo se logra orando. Y esa salida es con el fin de que nosotros no vivamos esas cosas que van a venir sobre esta tierra. Y la salida tiene una sola frase: ser dignos. Esa es la salida de la iglesia, orar por ser dignos. Dignos de escapar de todas estas cosas que vienen a la tierra. Pero ponga atención, claramente, hermano y hermana, pongan atención en lo que después dice en Lucas 21:36, da dos partes de ese versículo importante. Primero, orar al Padre para que nosotros seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen a esta tierra. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte, y tan importante, hermano, que debemos poner atención, es que nos dice: y estar de pie delante del Hijo de Dios. Entonces nos está diciendo necesariamente que ser digno de escapar de las cosas nos va a llevar a la vez, en forma instantánea, nos va a llevar a la presencia del Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, y a la presencia de Él nos llevará el ser digno, el escapar de las cosas que vienen a esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, definitivamente aquí yo logro ver tras estas palabras que el Señor nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia.
Y para participar de ello, el Señor nos dice que hay algo simple: ser dignos, orar al Padre para que Él nos tenga como dignos. Aleluya. Acompáñenme a analizar algunos puntos de ser dignos. El primer punto que quisiera analizar es: ¿qué es ser dignos? Porque eso es importante, porque hay diversas situaciones en que podemos ser dignos. Tú y yo podemos ser dignos de confianza. Tú y yo podemos ser dignos del llamamiento. Aleluya. Tú y yo podemos ser dignos de honor, etcétera. Pero aquí en esta escritura, en Lucas, el Señor nos está diciendo que debemos ser dignos, dignos de escapar de las cosas que vienen a esos 7 años de gran tribulación. Entonces, hermanos, es importante que veamos aquí que el Señor nos muestra una urgencia. Hay una urgencia en estas palabras. No se trata de cualquier situación. El Señor nos pone una alerta. Pero veamos el significado de la palabra digno. Y es simple: es ser merecedor de algo. Tanto algo bueno como algo malo. Pero es ser merecedor. Y hoy día, hermanos, vivimos en tiempos en donde la palabra digno o ser digno no está de moda, hermano. Muchos consideran que eso es algo pasado, del tiempo pasado, retrógrado. Y entonces vemos mucha gente que avanza y que escala puestos en sus distintos lugares de trabajo sin merecerlo, sin ser dignos, hermano. Entonces también vemos mucha gente que consigue cosas, distintos tipos de cosas, sin merecerlo, porque no hay dignidad en ello. Y vemos líderes mundiales, hermanos, que no son merecedores de estar ahí, de ser esos líderes mundiales que dirijan al mundo. Pero es porque el mundo no le da importancia a ser digno hoy en día, hermano. Es más, les quiero decir que inclusive la iglesia, no toda la iglesia será merecedora de escapar de lo que viene a esta tierra. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Porque parte de la iglesia será arrebatada, pero la otra parte de la iglesia se quedará la gran tribulación a pasar esos 7 años para limpiar sus vestiduras, porque así lo dice Apocalipsis 7:14, y dice lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y Él, que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces esa gente que tomó la segunda opción, pasar por la gran tribulación, esa gente que no fue digna, esa gente tuvo que pasar por la tribulación, la gran tribulación también, y tuvo que lavar sus vestiduras. Entonces, después de ello, ellos se volvieron dignos y pudieron salir de la gran tribulación. Y fíjense que estaban delante del trono de Dios y le servían de día y de noche. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremenda bendición, hermano! Porque ellos salieron de esa gran tribulación siendo dignos. Pero aquí está lo importante. Nosotros tenemos una primera opción que debemos tomar. Esta es la segunda, pasar por la gran tribulación, y que va a ser difícil, hermano. Pero nosotros tenemos la primera opción, y el Señor pone esa urgencia y esa alerta para la primera opción, en donde tú y yo debemos estar orando al Padre para ser dignos de escapar y subir en el arrebatamiento de la iglesia y estar delante del Señor y vivir con el Señor para siempre, dice la Escritura. Gloria a Dios. Esa es nuestra opción, la primera opción. Aleluya, bendito. Entonces entendemos la urgencia del Señor, porque no es cualquier cosa, no es una situación simple, no es cualquier situación. Estamos en un momento difícil, en un momento de decisión, en un momento en donde debemos orar al Padre para escapar, y escapar en el arrebatamiento de la iglesia. El segundo punto que quisiera analizar con ustedes es cuando la iglesia no es digna. Así es, porque algunas cosas que el Señor Jesucristo nos dijo, algunos versículos que el Señor Jesucristo nos dio, nos hablan claramente que hay momentos en que alguna persona o la iglesia no es digna de escapar de estas cosas que vienen. Por ejemplo, en Mateo 10:37 nos dice lo siguiente: el que ama al Padre o a Madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense lo importante, hermano. Y añade además que el que ama al Hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Hermanos, hermanas, aquí quiero hacer una aclaración importante, porque el Señor no está diciendo que usted no ame a su familia, que usted no ame a su esposa o a su esposo, que usted no ame a sus hijos. No, el Señor no está diciendo eso. Por el contrario, el Señor fue el creador de la familia, por lo tanto le interesa mucho la familia. Y el Señor nos pide que amemos a nuestras esposas, que amemos y corrijamos a nuestros hijos, porque son amados nuestros. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando de las prioridades. Está hablando de cuál es tu prioridad. Dice que la primera prioridad en nuestro corazón debe ser Cristo. Ninguna otra cosa, sino que debe ser Cristo, el Señor. La primera prioridad en nuestras decisiones debe ser el Señor Jesucristo. Que tu voluntad y mi voluntad, tus deseos y mis deseos deben menguar para darle el primer lugar a la voluntad de Dios. Eso es importante porque la palabra también así lo dice. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y otro verso que nos habla de una iglesia que no es digna del Señor está en Mateo 10:38, el cual nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjense qué importante lo que nos dice aquí el Señor, porque el tomar la cruz y seguirle muchas veces no han sido bien entendidos. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? Simple, hermano, significa estar dispuesto a morir a uno mismo, estar dispuesto a morir al yo. ¿Cuántos quisieran morir al yo hoy día? Aleluya, morir a sí mismo y darle la entrada al Señor Jesucristo a su corazón, para que Él prime ahí en su corazón. Fíjense que el tomar la cruz significa un llamado de una entrega absoluta. Usted y yo estamos llamados a ser entregados al Señor en forma absoluta, apartados para el Señor. Aleluya, pero en forma absoluta. Eso significa tomar la cruz. Para algunos no es fácil, pero el Señor dice que debemos tomar la cruz es porque se puede. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Bueno, seguirle, no solo ser llamado, sino que pasar a ser escogido y luego pasar a ser fieles. Eso es ser llamado, llegar a ser fieles a ese nivel en donde debemos estar siempre, en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, en la chequina de nuestro Padre Celestial, aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? ¿Estás dispuesto, aunque eso signifique que algunos de tus amigos se aparten de ti? Aunque eso signifique muchas veces que tus compañeros de trabajo te dejen aislado, aunque eso signifique que muchas veces pierdas tu fama, pierdas tu reputación, hermano, hay algo mucho mayor en juego. El seguir al Señor Jesucristo tiene mucha mayor recompensa que cualquier cosa del mundo. Aleluya. Amados, entonces, ¿qué es ser una iglesia digna? ¿Qué debe hacer una iglesia digna? Bueno, debe estar velando y orando. Debe estar guardando su palabra. Debe estar poniendo por obra su palabra. Preparándose para su venida. Amando su venida. ¿Cuántos de los que me están viendo aman su venida? Levantan su manito y dicen: Señor, yo amo tu venida. Aleluya, bendito sea el Señor. La iglesia digna debe estar santificándose. La iglesia digna debe estar siendo justa. Fíjense, porque ser justos es una característica importante de los que son dignos. Y quisiera que analizáramos un tercer punto. El ser justo es parte de ser digno. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo se refirió a su venida por su iglesia, dijo claramente que sería como en los días de Noé. Y así lo dijo en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero hermanos y hermanas, esto lo hemos analizado distintos aspectos de lo que sucedió con Noé y lo que está sucediendo hoy día en el tiempo tuyo, en el tiempo mío, en el tiempo en que pronto suena el chofar y nos vamos. Entonces, pero hay algo más que quisiera analizar con ustedes con respecto al tiempo de Noé. Fíjense que algo pasó en los días de Noé. Es que no todos entraron al arca, sino que solo unos pocos entraron, es decir, 8. Así dice la Escritura, solo 8 entraron al arca, hermanos. Entonces dice que el Señor Jesucristo que así será en este tiempo también, es decir, pocos serán los que participarán en el arrebatamiento de la iglesia. Fíjense que la Escritura dice que Noé
caminó con Dios. Qué importante, esa es una característica importante para la iglesia de hoy, caminar con Dios. Pero hoy día añadimos algo más, es caminar en Dios, caminar en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego tú y yo que hemos caminado en Cristo, seremos transformados y juntos seremos arrebatados a la presencia del Señor. Gloria a Dios, y eso es lo que estamos esperando. Pero dice que Noé caminó con Dios, pero dice algo más, y solo él fue hallado justo. En Génesis 6:9 nos lo dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué importante, hermano. Esto es un punto que nosotros debemos analizar, porque debemos preguntarnos, Cristo nos hizo justos a nosotros, nos justificó. Entonces, hermanos, deberíamos estar caminando en esa justicia con la que nos hizo justos, para poder ser parte de los que seremos arrebatados. Y dice que además era perfecto. El Señor es que nos tiene a nosotros en un proceso en donde debemos llegar a la perfección, a esa estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero otra cosa que nos dice es que caminó con Dios. Hermano, hermana, ¿estás caminando en Dios? ¿Estás caminando en Cristo? Es importante que hoy día, en estos tiempos finales, estemos caminando con el Señor. Otra palabra que nos habla de Noé está en Génesis 7:1 y nos dice lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermano, analicemos esta palabra. Nos está diciendo que solo a Noé vio justo en esa generación. No está hablando que vio justa a su esposa, no está hablando que vio justos a su hijo, y tampoco está diciendo que vio justo a sus nueras, sino que dice que vio justo a Noé en medio de toda esa generación. Pero vemos que la gracia del Señor es tremenda, porque siendo Noé el justo, le dice, entra tú y que entre toda tu familia. Entonces, amado, se salva la familia de Noé. Es decir, en total 8 personas que subieron al arca. ¿Por qué? Porque había un justo. Aleluya, gloria a Dios. Amada iglesia, no desmayes. No desmayen, hermanos y hermanas, porque Cristo te justificó. Y si Cristo te justificó, ahora solo condúcete en la justicia con la que Él te hace justo delante del Padre. Condúcete como justo delante del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Y fíjense que el Señor escucha las oraciones del justo, por lo tanto es importante que seamos justos. Primera de Pedro 3:12 nos dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, hermanos, si el Señor oye a los justos, y si nosotros queremos ser justos, va a oír nuestras oraciones, entonces, hermanos, es el momento de que oremos pidiendo al Padre que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vienen a la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos oirá, porque somos justos, porque estamos siendo justos delante del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Y otro punto importante, hermano, que así como Noé era justo y salvó a toda su familia, así también será en estos tiempos de hoy. Si tú eres justo y estás orando por ser digno de escapar de todas estas cosas que vienen, ten por seguro que porque tú eres justo, también serás salvo tú y toda tu casa. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura en Hechos 16:31. Dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. ¿Cuántos reciben esa promesa y esa bendición de que porque tú eres justo, serás salvo tú y toda tu casa? Aleluya, bendito sea el Señor. Y un último punto que quisiera compartir con ustedes y analizarlo es que nuestro Señor es digno. Él es nuestro ejemplo principal. Fíjense que la Escritura nos muestra que el apóstol Juan ya se encontraba en la isla de Patmos. Y ahí estaba porque había sido desterrado a esa isla por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero fíjense que él estaba en un día especial, estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Y fíjense que el Señor en ese momento le revela el Apocalipsis, todo lo que vendrá, todo lo escatológico que vendrá en estos tiempos finales, en estos tiempos postreros. Aleluya.
Y fíjense que el apóstol Juan ya se encontraba en esa revelación, ya se encontraba en el cielo, ya se encontraba frente al trono, observando todas esas maravillas que le estaban mostrando. Y cuando de repente ve que el que está sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro con 7 sellos. Y nadie era digno de abrir y desatar esos sellos. Entonces en Apocalipsis 5:3 nos dice lo siguiente: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, hermano, aquí nos habla que hay otra situación de dignidad. Ya habíamos hablado que podíamos ser dignos de confianza, dignos del llamamiento, dignos de escapar. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está hablando y le está mostrando al apóstol Juan que hay otra dignidad, en donde ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, nadie se encontró digno de abrir el libro ni desatar los sellos. Entonces, hermano, de repente aparece uno digno. Aleluya. Y aparece un cordero que sí era digno de tomar el libro, de abrirlo y desatar sus sellos. Gloria a Dios. Y Apocalipsis 5:5 lo dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores, le dijo a Juan, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria sea al Señor. Y ese cordero, ese león de la tribu de Judá, no es más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, que tu Señor y mi Señor. Aleluya. Él era el único digno de abrir el libro. Era el único digno de desatar esos sellos. El único digno por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Y cuándo se ganó ese derecho nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Se lo ganó en la cruz. Ahí en la cruz con la cual te dio vida eterna a ti y me dio vida eterna a mí. Cuando murió en la cruz y su cuerpo fue molido por ti y por mí para darnos salvación. Cuando su sangre fue derramada en la cruz para nuestra redención. Aleluya, no fue cualquier cosa, hermano. Ahí se ganó ese derecho de ser digno de abrir el libro. Apocalipsis 5:12 nos dice lo siguiente: que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya, santo es el Señor. ¿Cuántos levantan su manito y le dan gracias al Señor? Le dan gloria al Señor, porque ese cordero inmolado, ese cordero te dio la salvación a ti, te dio la redención a ti ahí en esa cruz y se hizo digno de abrir el libro, aleluya, y desatar su sello. Amado, amada iglesia, amados en el Señor, en breve, esa es la palabra, en breve seremos arrebatados. Y es por ello que el Señor nos da una alerta, nos da una urgencia. Seamos dignos, oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar. Hermano, participemos del arrebatamiento de la iglesia, que nadie tome tu lugar. Oremos al Padre para que seamos dignos, aleluya, porque siendo dignos como Noé, seremos salvos nosotros y nuestra familia. Entonces, hermano, no bajemos la guardia, no desmayemos, sigamos velando, sigamos orando, sigamos guardando su palabra, amando su venida, santificándonos en todo tiempo, porque así veremos al Señor. Seamos justos, aleluya, caminemos en Cristo. Que nuestra primera prioridad sea el Señor, que nuestra voluntad mengüe para que crezca la voluntad de Cristo y del Señor en nuestras vidas y estemos dispuestos a morir al yo. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas, les dejo esta reflexión. Seamos dignos, atendamos el llamado del Señor y velemos y oremos al Padre para que seamos tenidos por dignos de escapar. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.